Bueno, empezamos con este tema nuevo, el modelo de von Neumann o la máquina de von Neumann, ¿sí? Von Neumann era un científico que en algún momento desarrolló un modelo de cómo sería una computadora, ¿sí? Y lo que primero que desarrolló, o sea, planificó, modeló una computadora que se llamó y se fabricó, que fue la computadora IAS. Como muchos de ustedes se preguntarán qué es la computadora IAS, yo acá agregué una nota de Wikipedia, no, tampoco algo tan avanzado, que se la considera la primera computadora digital, que se llama IAS porque significaba Instituto Avanzado de Estudio, ¿sí? Pero la creó este señor que es von Neumann, ¿sí? Von Neumann, no sé si les suena el nombre, supongo que no, porque es la primera vez que lo escuchan. Era un matemático que emigró de Alemania a la Segunda Guerra Mundial y fue a trabajar a Estados Unidos y participó de lo que se llamó el proyecto Manhattan. No sé si alguien sabe. Si alguien sabe, me lo hace saber, por favor. Aunque sea por el chat y que alguien Sí, me la lea el bomba chat porque nuclear. la bomba Exactamente. nuclear, exactamente. Con Él lo que participó, fue un científico del proyecto Manhattan. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se dedica a esto, a estudiar este mundo de la computación, que estaba incipiente, naciendo recién, ¿sí? Recuerden que la primera fue ahí, el Colossus fue en Inglaterra, pero von Neumann ignoraba que existía eso, ¿está? Porque era secreto. Entonces, von Neumann diseña, digamos, ¿cómo le parece a él? ¿eh? En base, bueno, a estudios científicos, obviamente, cómo tendría que ser una computadora, ¿sí? ¿Qué partes debería tener? ¿Sí? Y lo que dijo él, bueno, tiene que tener una CPU. ¿Qué es una CPU? ¿Qué significa CPU? Central, sí, unidad central de procesamiento. Que, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que toda computadora recibe un input, hace un procesamiento y devuelve datos procesados y hace un output, ¿no? Esto generalmente hace lo que es una computadora. Entonces, teniendo eso en cuenta, él modela, diseña, se idea una CPU, y dice, bueno, la CPU es la que tiene que ejecutar instrucciones, instrucciones de lenguaje máquina, vamos a llamar. Y esa CPU está compuesta por una unidad aritmético-lógica y una unidad de control, que vamos a ir viendo, ¿no? Y fuera de esa CPU, por fuera, tiene que estar una memoria principal, que nosotros la conocemos como RAM, y un sistema de entrada-salida que me comunica la computadora con el exterior. Y después a estas flechas le vamos a llamar buses, un poco más adelante, ya casi. ¿Sí? Vamos a meternos un poquito más con este modelo de von Neumann. ¿Sí? ¿Cómo sería? La CPU o el procesador, como le decimos en castellano, tendría que estar compuesto por algunos componentes. ¿Qué serían? La unidad aritmético-lógica. ¿Qué les parece que va a ser esta unidad aritmético-lógica? Escucho opciones, dale. cálculos, Así participamos. ¿Cómo? cálculos, Operaciones matemáticas. ¿Qué más? Operaciones lógicas. Y operaciones lógicas. ¿Qué es una operación lógica? A ver, pensemos en todo. Las compuertas lógicas, algo así. ¿Qué es una operación? Un ejemplo, decime, de una operación lógica. Verdadero o falso, pero en el sentido de que si algo está activo o desactivado, en ese sentido. una comparación. Una comparación, por ejemplo, A es mayor que B, eso que siempre vemos que utilizamos, ¿no? Esto lo hacen ustedes, ¿no? El if, ¿no? Claro, las condiciones. Claro. Condicionales. Esto
esto es una operación lógica, ¿sí? Porque no da un número, me da dos posibles resultados, verdadero o falso. ¿O no? ¿O me equivoco? Díganme Para ustedes, nada. chicos. ¿Sí? Bueno, entonces la ALU lo que hace son operaciones matemáticas y o lógicas. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿No? Sí. A ver si puedo correr esto que me está molestando. Ahí está, lo corro. Bueno, después tengo una serie de estas cajitas que están adentro, se llaman registros. ¿Sí? ¿Qué es un registro? Está dentro de la CPU. Un registro es un lugar donde puedo almacenar temporalmente información. ¿Está bien? No es la memoria, esto es la memoria. Memoria principal o RAM. Sería No como un confundir. caché. No, porque caché existe. Ah, ¿Sí? Pero el caché tiene, o sea, tiene el mismo principio del caché. O sea, ¿qué hace el caché? El caché guarda información temporalmente. Sí, está bien. ¿La RAM guarda información temporalmente? Sí, también. Bueno, eso que tienen en común, ahora voy a decir lo particular que tienen los registros. Los registros, al estar dentro de la CPU, son de acceso muy rápido. ¿Sí? Podemos convenir eso, que no tienes que viajar por acá, por esta flecha. ¿Sí? No tienes que venir de la RAM para acá. ¿Sí? Son de acceso muy rápido, pero a la vez son de tamaño muy pequeño. No voy a decir que unidad de medida porque todavía no vimos nada. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, puedo guardar pocas cosas dentro de los registros. ¿Sí? Toda CPU tiene registros. Cualquier procesador que agarre, AMD, Intel, ARM, todas tienen registro. ¿Sí? Y fíjate que la unidad aritmético-lógica trabaja con esos registros. O sea, yo al poder alojar cierta información acá, yo le puedo dar esa información a la ALU para que opere. Por ejemplo, que haga, suponete que yo ponga el A acá, no, acá no, el A acá y el B acá, y yo le digo, bueno, sumá el A más B. ¿Está bien? ¿Se entiende? profe, ¿puede dar un ejemplo de lo que sería un registro? Algo simple para que cierre la No, idea. porque te tengo que nombrar un registro. Te tengo que decir R0 en ARM. ¿Sí? Ok. AX en Intel. Esos son ejemplos de registro. Yo tengo que referirme a una arquitectura en especial. Un registro, nunca lo viste esto, por eso digo que esto suena medio raro. ¿Sí? Está dentro de la CPU y acá, uno es esto. Un ejemplo es el que tiene un nombre genérico que se llaman casi todos los procesadores así, el program counter. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué significa el program counter. Pero son, de vuelta, reitero, son unidades de almacenamiento que están dentro de la CPU, tienen poco espacio, pero se accede muy rápidamente. ¿Eso lo entienden? Sí. Sí, Sí. sí, se entiende. El muy rápidamente es comparado contra la memoria RAM y contra todo lo que esté fuera de la CPU. ¿Sí? Comparado con eso es mucho más rápido, pero mucho más rápido. Bueno, después tengo la unidad de control. ¿Qué hace la unidad de control? Fíjate que la unidad de control se comunica con la RAM, ¿sí? Podemos decir que la unidad de control, informalmente por ahora, le ordena, le dice a la memoria RAM, pasame información, grabá esta información, ¿tá? Le da información también a la ALU, para que opere, y es de ida y vuelta. La ALU, suponete que hizo A más B, y eso le da C, ¿sí? Le da C, resultado, ¿sí? ¿Qué hace con ese C la CPU? Lo manda al Así, registro con lo que y lo sabe, tiene que adivino, procesar. ¿cómo? Lo manda al No registro, te ¿no? escuché, disculpa. ¿Lo manda al ¿Lo tiene que registro? almacenar en algún lugar? Se tiene que depositar, lo tengo que guardar en algún lugar porque no es, escuchá, esto es importante, no es una función de la CPU almacenar información, ¿está bien? La CPU procesa y da un resultado, pero ese resultado alguien lo tiene que guardar que no va a ser la CPU. Se lo ¿Estamos de manda al RAM, acuerdo? ¿no? Que es la memoria volátil.
Claro, o sea, yo opcionalmente lo puedo tirar dentro de un registro, pero como no es misión, no es una de sus funciones de la CPU almacenar permanentemente información, seguramente ese resultado C lo voy a perder. ¿Está bien? Una posibilidad es mandarlo a la memoria RAM, grabarlo, pero la memoria RAM tiene una característica que se llama volatilidad. ¿Qué es volátil? Yo puedo guardar muchas cosas acá. ¿Qué significa volátil? Busquen en internet si Que quieren. requiere energía y para alguien funcionar. que requiere energía para funcionar. O sea, dicho de otra manera, con un ejemplo muy pero muy fácil, vos estabas haciendo el TP de Orga, lo estabas escribiendo, el informe en Word, se cortó la luz, chao informe, porque eso estaba en la memoria RAM, todo eso que estabas tipeando, ¿se entiende el ejemplo? Si no lo grabaste, que Bien. ustedes dicen, o sea, todos decimos, che, grabalo, si se corta la luz pasa algo. ¿Qué significa grabarlo? Que va a salir de la memoria, de la CPU, no va a estar más ahí y va a ir a un sistema de entrada-salida. Acá podemos decir que están los periféricos. Sistema de entrada-salida y que conecta a los periféricos. Un periférico, un tipo de periférico son los medios de almacenamiento. ¿Está? El teclado es un periférico. ¿Por qué se llama periférico? Porque está en la periferia, como que no forma parte vital de la definición de computadora definida como un modelo de von Neumann. ¿Está? Fíjate que acá no hay un teclado, no hay un monitor. ¿Está? Esta es una definición o sea, teórica de lo que es una computadora. Von Neumann. ¿Está bien? Hay otra cosa que dice von Neumann, vamos a seguir porque si no, no se va a entender. El camino de los datos. Cómo recorre un dato y por dónde pasa. ¿Está bien? Yo tengo, por ejemplo, en los registros almacenados, acá tengo la memoria RAM, acuérdense, fuera, ¿no? Esta es la RAM. De alguna manera puedo tener el A acá o directamente ese A que esté en los registros. Algo que no dije de los registros es, tengo unos cuantos, pero no son muchos. O sea, tengo pocos registros. Tienen poco tamaño y de muy alta velocidad de acceso. ¿Tá? Tiene esas tres características. No tengo muchos. ¿Cuántos tengo? No lo sé porque depende de la arquitectura. ¿Está bien? Intel va a tener una cantidad de registros dependiendo del procesador y ARM otra cantidad y se van a llamar de otra forma. Pero la misión es la misma. ¿Sí? Guardar temporalmente el resultado o algunos datos temporalmente, muy temporalmente. ¿Sí? Entonces yo tengo acá A y B, que puede ser que ya estaban acá, o vinieron desde la RAM, porque la unidad de control le dijo, pasame A, pasame B, están volcados en los registros, y ahora va a operar, en este caso el ejemplo es una suma, ¿sí? Entra en algo que se llama registros de input de ALU, que son teóricos, ¿sí? No tienen por qué existir en un procesador, o si existen, los vamos a ignorar porque no los vamos a ver nosotros hasta donde vemos, ¿sí? Y entra en A y entra en B, en esos registros como temporales de entrada, y entra en el ALU. La ALU va a operar, en este caso va a ser una operación matemática, y como dije antes, devuelve un resultado, pero en ese resultado lo tengo que alojar mínimamente en algún lugar. El primer lugar donde puedo volcar ese resultado es en otro registro que esté libre, ¿sí? Este sería el C, ¿no? Y de acá tendrá que eventualmente, no mucho en el largo plazo, irse a la memoria RAM o si no se pierde, ¿sí? ¿Está bien? Pero mínimamente el resultado se tiene que hacer, reitero, mínimamente se tiene que alojar en un registro, el resultado, ¿se entiende? ¿Cómo era? En el registro son de alto, ¿qué? Para la CPU es de fácil acceso y rápido acceso. Ah, eso, gracias, profe. Tengo pocos registros, no tengo muchos, ¿sí? Y de tamaño chico. No voy a decir tamaño porque puedo decir, no sé,
16 bits, 8 bits, 32 bits, 64 bits, pero todavía no entendemos bien qué significa el tema de los bits. ¿Está bien? Por eso no digo. Digo chico por ahora. ¿Sí? Para no mezclar Sí, temas. perfecto, profe. Bueno, sigamos. ¿Hasta acá todo bien? ¿El camino de los datos? Profe, Sí. ¿qué parte era en la que se borraban todas las cosas y no se podían borrar? O sea, se Los borraban medios de algunas, almacenamiento. Lo externo. Lo pero no había externo algo a dentro este del... modelo. Acá están los discos rígidos, SSD, los pendrive, Sería ¿sí? algo La- como funcionan los discos comunes, ¿no? Que se guardaba ahí la información y no se podía borrar. claro, no se borra por más que le cortes la luz, que no tenga electricidad, ¿sí? Mm, En sí, cambio todo lo demás sí. Cuando apagas la compu, tocas el botón de power, lo que está en el disco no se borra, lo que está en la RAM sí, lo que está en el registro también, ¿me entendés? Porque son todos volátiles, temporales. La diferencia con la memoria RAM, y quizás me estoy adelantando, es que comparativamente, ojo con esto, ¿no? Comparativamente con los registros, es de mucho mayor tamaño, ¿no? Es más lento, de acceso más lento, comparado con los registros, y tengo una sola, pero grande. Les podemos saber qué significa grande. ¿Está bien? también. Profe, Sí. entonces el control de unidad trae los datos de la RAM y ¿dónde Claro, la unidad de control no tiene la funcionalidad de, no procesa nada. La que procesa es en realidad la ALU, porque hace estas dos cosas, ¿está? La unidad de control es la que se encarga de transportar los datos. Ahora vamos a ver porque son en realidad tres cosas las que hace. ¿Está bien? Es Me un da duda tipo porque de administrador, ¿no? Claro, dentro de la CPU alguien tiene que encargarse de decir, che, hay que ir a buscar a la memoria RAM. Hay que guardar esto en un medio de almacenamiento. Tomá. ¿Sí? ¿Se ¿Y dónde entiende? lo guarda, profe? Porque en esta diapositiva la flechita está en la ALU y en la siguiente está en los registros. Acá, ¿dónde se guarda? Mira, acá se guarda Sí, pero yo y acá digo, esto una es vez temporal. que la unidad de control hace su función, ¿el dato dónde queda primero? Primero, o sea, como yo te dije, el resultado, acá, mira, el resultado queda en los registros, ¿ves? Operó la ALU y quedó en un registro. Después la unidad de control se llevaría del registro para ponerlo en otro lado, en la RAM o en un dispositivo de almacenamiento. ¿Está? Ah, ok, gracias. Repregunten, si no, yo no tengo ningún problema en perder todo el tiempo necesario para que ustedes entiendan. ¿Qué Profe, perdón, una significa eso? consulta, ¿puede ser? Dale. Entonces, los registros, tenemos pocos registros, tienen poco tamaño, pero no sé si es esto, lo entendí mal, y puede ser que tengan poca velocidad de acceso. No, Al no, revés. al revés. Al O revés. sea, se Listo, activa perfecto. muy rápidamente, muy rápidamente. Para ya tirarles un dato, digamos, el acceso a los registros se mide en nanosegundos. ¿Está? En un disco, en los milisegundos. ¿Está? O sea, hay una diferencia abismal de velocidad entre esto y esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si yo Perfecto, pongo sí. unidades de medida, claro, digo, no, nada que ver lo que tarda. Y la memoria tarda más que la memoria está de segundo, ¿no? Memoria RAM. O sea, en primer lugar, los más veloces son estos. Segundo, la memoria RAM. Tercero, los medios de almacenamiento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, En profe, ahora cuanto a, quedó más claro. voy a poner así, velocidad. ¿Velocidad de qué? De acceso. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? Velocidad de acceso, primero ganan, pero mal los registros, nanosegundos, poco, muy poco. Después también nanosegundos la memoria RAM, pero más, bastante más.
y después ya se dispara, se va lejos, a milisegundos, los discos, ¿sí? Porque ya tiene que salir fuera de la máquina de von Neumann. Sigamos entonces. Vamos Ahí, a tratar de perdón, explicar. Perdón Sí. que meta un bocado, chicos. Sí, dale, por Igualmente favor. eso de los tiempos de acceso y eso lo vamos a hablar en otra clase, digamos. Por ahora quédense con que no existe un medio de almacenamiento perfecto, ¿sí? Que con un costo asequible te permita velocidad y cantidad de almacenamiento de datos, ¿sí? Por eso se usan distintos tipos de memorias para diferentes cosas, ¿sí? Lo ideal sería que exista un almacenamiento barato que supere a todos, digamos, pero hoy en día no existe. Entonces, con lo que tenemos, hay que usar diferentes tecnologías para diferentes partes. Después vamos a entender bien qué parte cumple cada una, ¿sí? ¿Lo Bueno, repite? igual ¿Se por las pueden dudas, por las dudas, digo, aclaro, asequible quiere decir aceptable, ¿no? Por si alguno no lo entendió. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ciclo de ejecución. Vamos a meter el concepto de programa y CPU. ¿Sí? A ver, voy a hacer esto. Primero, voy a meter una en blanco. Nosotros tenemos la CPU, que sabemos que es la que ejecuta un programa, ¿sí o no? CPU. Sabemos que la parte que ejecuta las instrucciones es la ALU. ¿Hasta acá lo entendemos? Sí. Sí. Y acá tengo, la hice un poco más prolija, la memoria RAM. Que es un espacio donde se guarda temporalmente, bastante más grande que todos los registros, información. Bueno, vos escribís un programa en Python, ponele. ¿Para qué? En Python, no se escribe así, ¿no? O con H acá. Sí. No me acuerdo. Está bien. Se escribe así, sí. Escribís un programa en Python. Tu programa en Python tiene, o cualquier lenguaje, no importa, yo dije Python para decirlo. 10 líneas de código. O 5, 7, N líneas de código, ¿está bien? Vos sabés que tu programa lo tiene que ejecutar la CPU. Claro. Ahí está la memoria RAM. Tu programa, que lo grabaste en el disco, en un dispositivo, el pendrive, no importa, el Google Drive, no importa. Tiene que para que sea ejecutado, tiene que pasarle el disco a la máquina de von Neumann, que es todo esto. Simplificada, ¿no? Porque acá faltan los buses y eso. Una máquina muy simplificada, ¿sí? O sea Bueno. que es una especie de rueda, ¿no? ¿En qué sentido? A ver. De que la memoria de almacenamiento va a la RAM, de la RAM va al CPU, y eso va a seguir procesándose y devolviendo también información a la RAM. Del CPU a la RAM y de la RAM al CPU. Paso a paso, vamos, ¿sí? O sea, acá yo en la RAM voy a guardar las líneas de código de tu programa. Voy a guardar, o sea, significa que se guarda así. ¿Está bien? O sea, no van a ir esta línea de código directamente a la CPU. Pero el ejecutable ¿dónde se guarda? O sea, vos lo abrís y una vez que está abierto. Acá tengo pp.exe. Cuando vos decís yo lo abro, se produce un proceso que se explica en la siguiente materia, que se llama sistemas operativos. ¿Tá? Pero lo que va a pasar, pues yo te lo cuento simplificado acá, te lo voy a ampliar en la siguiente materia. Lo que va a pasar es que el sistema operativo, Linux, Windows, ¿sí? Cuando vos le das doble clic, ¿sí? o le ejecutás // en Linux, va a transportar ese programa Pepe, que está en código máquina, que es el lenguaje que entiende la CPU, porque no entiende Python, lo va a transportar a la memoria RAM. ¿Tá? Y acá está la primera línea de código tuya. ¿Se entiende? La que tiene el puntito. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, y acá, digamos, acá tiene que está en la RAM, no se ejecuta en la RAM, lo ejecuta el procesador, o sea que el procesador necesita esa o esas líneas de código. ¿Está bien? O sea,
esta línea de código tiene que viajar por esto que se llama bus a la CPU. Entra en la CPU, ¿sí? Y ejecuta esa línea de código. Para la siguiente, bueno, tengo que ir a buscar la otra instrucción y ejecutarla. La siguiente, ir a buscar la tercera instrucción y ejecutarla. ¿Se entiende eso? O sea, primero, el programa tiene que estar en la RAM para que la CPU vaya tomando línea a línea de ese código de tu programa y lo vaya ejecutando. Y el resultado, ¿Eso después, lo entendemos? una vez que está ejecutado, lo devuelve a la RAM. Si el programa aloja resultados, por ejemplo, si hace una suma, como veníamos haciendo, acá tiene una operación, mirá, la primera línea de código era A más B, Sí, A más B. ¿no? Y acá te entra ejecuta A más B. Y esto le da C. ¿Sí? Le da C. Bueno, si entre el código de tu programa decía que a C, O sea, decía, hacer lo C es necesitas igual a A en más otra B. variable. Si lo necesitas Claro, en otra eso de la variable, lo devuelve. variable lo va a guardar Ah, en la memoria RAM. entiendo. ¿Está bien? Pero si vos salís de tu programa o terminas tu programa, se pierde el C, a menos que sea guardado en un dispositivo de almacenamiento. Ahora lo que vamos a ver es el ciclo de ejecución, o sea, esto que yo acabo de contar dividido en pasos más formales. Pero ¿se entiende la base de cómo funciona el procesamiento? Sí. Profe, Sí. yo tengo una duda. Dale. Cuando uno ejecuta un programa, por ejemplo, el programa se ejecuta completo, digamos, va a la RAM, el procesador, eso, y después ¿dónde queda todo eso? O sea, vos mantenés Sí. el programa abierto. ¿Dónde queda todo eso abierto? Mira, pará, está buena la pregunta. En realidad, estamos pisando, yo se lo voy a contar, te voy a contestar bien. En realidad estamos pisando parte de sistemas operativos con la posible Ok. respuesta. O sea, tanto las líneas de código como las variables, por ahora digamos así, y los resultados de las operaciones quedan en la RAM. De momento, ¿sí? Porque todavía no nos estamos metiendo con los registros, digamos, porque en realidad, digamos, para ustedes, en este instante queda en la RAM, ¿sí? Si yo hago A más B, me da C, queda RAM. A menos que tu programa diga esto, si tu programa dice escribir en disco, tu línea de código va a escribir al disco. ¿Está bien? Lo va a sacar de acá, al resultado. ¿Estamos? Sí. ¿Pude contestar tu pregunta? O si no, repregúntamela, yo con gusto. No, está bien, gracias. ¿Está? O sea, cuando el programa termina, si por ahí tu pregunta apuntaba a esto, cuando el programa termina, todo esto es borrado. Lo borra de la RAM. ¿Está bien? Ahora vayamos al ciclo de ejecución. Lo tenía acá. Sí. Bueno.